Bien, bienvenidos a la última clase de latín del año. Buenas tardes, estamos en la página 104 de la gramática de Deusto, en el subapartado D del punto 130, cuando nos quedamos la semana pasada estudiando el gerundio y el gerundivo, o sea, la sintaxis del gerundio y del gerundivo. Bien, y decíamos que en este punto a veces hay una atracción y se pone el complemento directo que tendría que ir en acusativo, complemento directo del gerundio, me refiero, se pone en genitivo por simplemente atracción de caso. El gerundio sigue en singular, aunque el complemento directo tuviera que ir en plural. Aquí tenemos uno. Exemplorum eligendi potestas. Posibilidad potestas, eligendi de elegir los ejemplos. Fijaos bien cómo aquí aparece pues el gerundio en concertando con el mismo caso que exemplorum, que sería su complemento directo, ¿no? Y por tanto queda en genitivo los dos casos. Vale. También con verbos de arguere, acusar o monere, aconsejar, se usa a veces en época posclásica con el valor de una oración completiva. Construcción, y esto nos interesa a nosotros, que se generalizó ya a partir del latín decadente. Monuit insectandi Agrippine, le aconsejó atacar a Agripina. También podemos encontrarlo con valor de dativo. Aquí ya tendríamos otro subapartado, igual que teníamos el valor de acusativo anterior, pues aquí lo podemos saber con valor de dativo. Perdón, con genitivo, con anteriormente habíamos visto el acusativo y el genitivo, ahora lo tenemos aquí con valor de dativo. Bien, indica generalmente destino o fin. Y en las épocas arcaica y clásica, que a nosotros nos interesan menos, porque no es el latín que manejamos, no era frecuente, pero después, en nuestra época, en época posclásica y ya en el latín posterior, se usa con más frecuencia y libertad, a veces equivaliendo a una oración final. Normalmente en lugar del gerundio se usa el gerundivo. Con sustantivos como locus, dies y tempus, y sobre todo para indicar cargos y dignidades. Locus, condendo, oppido, el lugar condendo para fundar, oppido, la ciudad. ¿Veis? Está en dativo. Dies sentencie ferende, el día para literalmente llevar sentencia, pero es para dictar sentencia, diríamos en español, ¿no? Comicia consulibus creandis, comicia, los comicios, creandis para crear consulibus, lo veis también los dos en dativo, para elegir a los cónsules, crear o elegir. Decembiri legibus scribundis, los decemviros para escribir, scribundis legibus, las leyes. Dictator rei publicae constituende, dictador para constituir la república. Aquí pone dictador con poderes constitucionales porque, claro, lo traduce más con más libertad la gramática de Deusto. Bien, ese sería el primer apartado A del dativo. El segundo apartado sería con adjetivos que rigen dativo. Aptus, idoneus, ec medicina apta es mitigantis doloribus. Esta medicina es adecuada para mitigar los dolores. Impar laborando, incapaz de trabajar. Con algunos verbos como sum, en este caso servir para, ser capaz de, adese, asistir, interese, intervenir, para efficere, poner al frente, etc. Solvendo non esse, no es capaz de pagar. Escribendo adese, asistir a la redacción, asistir al hecho de escribir, ¿no? Ablativo, el siguiente caso, ya hemos visto todos los posibles casos en dativo. Aquí tenemos tres supuestos, A, B y C, con preposición a, av, de, ex, in, pro, sine, cum y super. Inopugnando masilia grave vulnus accepit. Recibió una grave herida, grave vulnus accepit, inopugnando masilia. Inopugnando masilia. Lo podemos también tener sin preposición, indicando medio o modo. Docendo discitur, enseñando se aprende. Discitur, se aprende. Docendo, enseñando. Superstitione tollenda non tollitur religio. Superstición y tolenda, suprimir la superstición, no se destruye la religión. Inurias ferendo laudem merebere. Conseguirás gloria, laudem merebere, inurias ferendo, soportando las injurias. A veces equivale también a un participio de presente concertado. ¿Recordáis? En el mismo caso, el participio y su complemento van en el mismo caso. Construcción a la que poco a poco desplazó. De ahí que pueda traducirse literalmente en español. Puñando, checidit, cayó luchando. Bueno, y el punto ya 231, otros usos del adjetivo verbal en undus, endus, N-D-U-S. Además de su empleo en la voz perifrástica pasiva, que ya lo estudiamos en su momento,
El adjetivo verbal en dus tiene los siguientes usos. A. Concertado con el complemento directo de los verbos que significan dar, entregar, confiar y indica una finalidad o intención, la intención que lleva la acción correspondiente, claro. Agros, plebi, colendus, dedit. Dedit, agros, plebi, dio los campos al pueblo, colendos, para que los cultivaran. Dare magistro filios educandos. Dar al maestro los hijos educandos, para que los eduque. Y la finalidad en ambos casos. Se usa con frecuencia con valor similar al de un adjetivo terminado en bilis. En español sería en ble. Amandus, de amandus viene amabilis, amables. Equivale el amandus, que es el gerundio. Aquí sería en amabilis, que sería equivaldría a este adjetivo. Horrendus, que equivaldría a horribilis. Y tenemos algunos ejemplos en frases. O impudencia non ferenda, o desvergüenza no tolerable, en teoría sería no llevadera, o sea, literalmente sería no llevadera. Mirando un inmodo, de un modo admirable. En español se conservan formas todavía del adjetivo verbal en dus con valor de adjetivo, horrendo, tremendo, o incluso como sustantivo, dividiendo, sumando, multiplicando, examinando, educando, todas esas cosas se conservan en español. Vamos a ver el sustantivo del supino. El supino es un sustantivo verbal de estructura idéntica a los nombres de acción terminados en tus o sus, pero ha quedado fosilizado y tiene una declinación incompleta. Fue incorporado secundariamente, dice la gramática de Deusto, y es verdad, no formaba parte originalmente del sistema verbal, pero fue incorporado en un momento posterior. Por ello, no participa realmente de los accidentes del verbo, y salvo en acusativo, no admite complementos. Sirve para declinar el infinitivo en acusativo, en dativo y en ablativo. Ya veremos que el ablativo lo adquirió posteriori. Acusativo. Acaba en tum o sum y se traduce por a o para, más el infinitivo correspondiente. Y depende de verbos de movimiento, ir, venir, enviar, e indica la dirección de la acción verbal y por tanto objetivo o finalidad. Objetivo o finalidad, ¿de acuerdo? Ire dormitum, irse a dormir. Una legio frumentatum est missa. Fue enviada una legión frumentatum para buscar trigo, de frumentum, trigo. Es raro con completo directo, pero puede ocurrir. Legati Romam venerum auxilium postulandum. Los legados, los embajadores vinieron a Roma postulandum para pedir auxilio, completo directo. Ahí lo tenéis, ¿ves? Expresiones más frecuentes. Cubitum ire, ir a acostarse, seguir en la cama. Predatum ir a saquear. Pabulatum o frumentatum mitere, enviar a forrajear o buscar trigo. Salutatum venir a saludar. Filiam nuptum dare o collocare, dar una hija en matrimonio, etc., ¿no? Dativo y ablativo. Bueno, acaba en tu o su y muy raras veces en tui o sui. Se traduce por de más infinitivo. Generalmente se trataba en un principio de un dativo dependiente de verbos que rigen este caso. Facilis, suavis, asper. Por ejemplo, facilis dictu, fácil de decir. No obstante, como terminaba en tu, igual que la terminación de dativo de la cuarta declinación, fue interpretado pronto como un ablativo de limitación, aunque en su origen no tenía caso ablativo, pero fue interpretado muy pronto como un ablativo de limitación, que expresaba que el punto de vista desde el que se podían considerar las cualidades expresadas por determinados adjetivos. O sea, el adjetivo expresa una cualidad y en este caso esta forma no personal del verbo lo que hacía era expresar el punto de vista desde el que tenemos que ver las cualidades que expresa el adjetivo. Por ejemplo, adjetivos como dignus, facilis, credibilis, iucundus, o incluso sustantivos como fas, lícito, nefas, ilícito, y también la procedencia, la procedencia con verbos de movimiento. Facile, esto está mal, le tiene que decir facile dictu, está mal escrito, facile dictu, fácil de decir, dignus factu, fácil de hacer, suavis auditu, agradable de oír, auditu. Si hoc fas es dictu, si esto es lícito de decir. Obsonatu redeo, vuelvo obsonatu a comprar o para comprar. O de comprar. En la prosa clásica, pues el supino se usaba en muy pocos casos. En el latín popular fue siendo sustituido poco a poco por expresiones que equivalían el infinitivo o incluso alguna otra expresión equivalente. Ello dio lugar a que fuera desapareciendo y que se usara solo aisladamente en las lenguas románicas. Bueno, pues esto es lo que tenía yo que deciros. Ya os mandaré los correspondientes ejercicios que tenemos serán los últimos y ya para preparar para el examen.
A los alumnos de griego también se lo diré yo por un mini vídeo. A vosotros sí os digo que el examen va a ser finalmente, ya lo comunicaron de secretaría, va a ser presencial y lo haréis uno por uno y consistirá fundamentalmente en un mini texto o frase para traducir, para la que tendréis un pequeño tiempo. Me lo analizaréis allí con diccionario, casi como hacíais saliendo la pizarra, y me lo traduciréis y eso servirá. Y os preguntaré algunas de las formas verbales que allí hay y eso servirá de vuestro examen. Por un lado, no tenéis que tener muchas preguntas, pero por otro lado, tenéis que afinar en el conocimiento de la gramática para poderlo superar. Pero de todas maneras, yo creo que va a ser llevadero. Hasta la próxima.